Hablemos de mercado con Juan Cruz Campero, Manuel Caballero y Gonzalo Cavalieri. Bienvenidos una semana más a Hablemos de Mercado. Como siempre me acompaña Gonzalo Cavalieri. ¿Cómo estás, Gonza? Hola Juan, hola a todos. Bueno, y de vuelta un capítulo especial porque hoy no nos puede acompañar Manu, pero bueno, estuvo presente en el armado y discusión de los temas, así que lo tenemos presente. Le mandamos un saludo, más vale que nos vea, estoy por hecho que nos está viendo. Bueno, repasando un poco los temas que vamos a hablar hoy, tenemos la visita del FMI y vamos a estar comentando lo que dejó esta visita de Catalina Georgieva, que es la directora del fondo. Le argentinizaste el nombre, Cristalina. Catalina. Perdón, Cristalina Georgieva. Bueno, como siempre, también tuvimos el dato de índice de confianza del gobierno. La semana pasada veíamos el del consumidor y un poco lo que sería la imagen del gobierno y de Milei de cara a las elecciones. Como siempre, repasar la situación del Banco Central, las licitaciones. Vamos a hablar un poquito del tema con Brasil, que está ahí hay algunos roces diplomáticos. Y bueno, y después la noticia también relevante, la tasa de interés en Estados Unidos. Pero bueno, vamos arrancando. Yendo para lo del FMI. A ver qué pasó con Catalina. Con Catalina, bueno, en principio buenas noticias. O sea, el balance de su visita fue positivo en términos de declaraciones, por lo menos. Destacaron el rumbo económico. Por supuesto, hicieron hincapié en lo que hablamos siempre en todos los capítulos. Se ve que nos escuchó nuestra amiga Cristalina, del crecimiento dispar. Entonces, si bien rescató lo que fue crecimiento económico en general, rescató lo que fue acumulación de reservas en el Banco Central y la seriedad con la que se viene trabajando, por supuesto que hizo hincapié en el crecimiento dispar y pidió de alguna manera la representación de las pymes en ese crecimiento que hoy por hoy no se ve y tienen la situación tan complicada como lo venimos repasando capítulo a capítulo, ya sea por la falta de crédito, ya sea por el cambio por ahí de enfoque, la apertura hacia las importaciones. Y la política con el tipo de cambio que está teniendo este gobierno. Bueno, sabemos que la están teniendo difícil, o por lo menos muchos rubros, y que encima son los mayores generadores de empleo. Bueno, un poco ella repasó lo que venimos hablando e hizo un hincapié sencillo por ahora. Supongo que después vendrá todo esto, lo que está viendo y las visitas que está haciendo, en un informe un poco más completo, pero en términos de declaraciones que creo que nos sirven mucho como mercado, fueron dentro de todo positivas. Sí, como siempre decimos, por ahí ya es un poco repetitivo, pero está muy buena la apertura económica, competir. El tema es que si vamos a competir con una estructura impositiva tan pesada, por ejemplo, cuando hay otros países que no, bueno, es complicado, ¿no? Y los cambios van a ser tan radicales al mismo tiempo, porque si bien tenemos algunos cambios muy radicales y muy rápidos, y otros cambios como esto que deberían acompañar para que la pyme pueda subsistir, como lo que vos estás mencionando, Juan, bueno, no vienen en la misma velocidad, no sé si por imposibilidad del sector público de afrontarlo, pero bueno. Sí, en ese sentido también está bueno que otras cosas que aporta la discusión, que en realidad obviamente creo que no dicen mucho nuevo de parte del fondo, tiene que ver con la necesidad de una reforma laboral, justamente por esto, porque parte de ese costo es impositivo, es laboral, y eso te lleva inevitablemente a ser ineficiente cuando te comparas con otros países del mundo. Es una cuestión estructural que se puede atacar desde el gobierno, digamos. Yo tiro un dato de mi experiencia personal. Esto no tiene ningún estudio detrás ni ninguna fuente más que yo haberlo visto, lo que veo en las empresas a las que asesoro, 99,9% pymes, por no decir el 100%, porque no revisé los certificados, pero 99,9% pyme, más o menos el costo laboral está en un 60%, siendo que en otras economías, en otras realidades, está muy por debajo. Sí, y específicamente eso estoy seguro que se debe ver muchísimo más en los sectores que siempre decimos que son los más complicados, sectores que son mano de obra intensivos, como puede ser la industria, como puede ser la construcción. Entonces obviamente no es casualidad que los sectores que más sufren este tipo de problemas son obviamente los que están viniendo mal. Después otra iniciativa que mencioné
mencionan desde de parte del fondo como importante es la independencia del Banco Central, que también lo venimos conversando semana a semana, y de hecho se está trabajando en esa reforma de la Carta Orgánica que le daría más independencia, con lo cual estamos alineados, digamos. Hoy a las 20 horas había cadena nacional. Sí. Para proponer oficialmente esta reforma que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica, que va a marcar el rumbo que tiene la institución, el propósito, digamos, de la institución, y por otro lado algunas reformas estructurales también que no sé si irán o no en la Carta Orgánica, porque no son de fondo, pero sí son pautas que una Reserva Federal o un Banco Central tiene que tener claras. Por supuesto hay que hacer el ejercicio para ver si van a ser positivas o no. A la vista parece que sí. Parece que le aportan seriedad, que el mercado está contento porque un poco los movimientos en el tipo de cambio que hubo se vieron apaciguados aparentemente por el anuncio de reforma, o por lo menos así lo venían levantando algunos medios, que puede tener que ver, como no, pero por lo que uno escucha y por lo que uno ve, trae mucha ilusión a que tengamos un futuro con una moneda un poco más fuerte, seria y estable, que sí, es creo que en este aspecto que podemos estar la mayoría de las personas que participamos, sobre todo los que seguimos el mercado, la economía, creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo en que hace falta esa reforma. Después, bueno, obviamente hay que ver bien en qué consiste y discutirla, pero la independencia del Banco Central es fundamental, no solamente por como puede pensar uno preliminarmente, para que te califiquen emergente o algo así como hablábamos la semana pasada, sino porque contribuye a defender tu moneda, a tener una moneda. La realidad es que un Banco Central que no sabe bien o no tiene exactamente definido qué tiene que hacer, y es difícil que funcione bien, por una cuestión de que si tenés que hacer varias cosas al mismo tiempo, y el que además, mucho agarra poco aprieta, ¿no? Sí, además el trabajo que hace el Banco Central y el trabajo que hacen las personas del Banco Central es demasiado técnico y demasiado profundo y muchas veces demasiado de largo plazo como para que lo puedan estar modificando desde el poder ejecutivo de turno. Entonces el Banco Central tiene que ser una institución que trabaje con los profesionales más capaces. No debería haber una ideología política detrás del Banco Central. Hay una técnica, hay un objetivo, y creo que tener una moneda estable, una moneda dura y una moneda en la que todos los ciudadanos puedan confiar, no tiene bandera política. Entonces me parece que si es una reforma estructural, la haga el partido político que la haga en el Poder Ejecutivo, para mí sirve, y le tienen que agarrar todos los partidos como bandera y aferrarse, y creo que hasta va a servir para hacer política, ya sea para este gobierno, para este partido que hoy está de turno, como para si viene otro y dice, no, bueno, esto me gusta, me parecería maduro y hasta marketinero de su parte si realmente lo respetan, porque creo que todo el pueblo argentino unido toda la vida pidió estabilidad de moneda, salvo el que cada tanto quiere licuar alguna deuda, pero bueno, eso sabemos que es esporádico y no es una técnica que sea sana. Sí, bueno, repasemos por las dudas los 3 objetivos que tendría esta reforma. Tienen que ver con esto de la independencia que decimos. Básicamente se manifiesta en 3 aspectos. Uno, fijar un objetivo muy específico para el Banco Central, que es defender el poder adquisitivo del dinero, con lo cual solo tiene que hacer eso y va a tener o tendría total independencia para perseguir ese objetivo. Después, por otro lado, lo que vos decías, Gon, de las autoridades del Banco Central, que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, no pueda estar poniendo y sacando directores del Banco Central, sino que, o el mismo presidente, sino que tenga que pasar un proceso donde interviene el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, con lo cual no se concentre tanto el poder sobre el Banco Central en algún partido político. Y después, como tercer punto, lo que tiene que ver ya con prohibir el financiamiento o limitar fuertemente el financiamiento del Banco Central al Tesoro, cosa de que el Tesoro no pueda usar esa caja, porque al final debilitar al Banco Central es debilitar la moneda. Entonces va todo un poco ligado. Y bueno, y obviamente eso fuerza al Poder Ejecutivo o el Estado en general a ser un poco más eficiente con los gastos, porque ya no tenés ese plan B, que es sacar plata del Banco Central o emitir para financiarte. Entonces creo que ataca varios puntos y sobre todo
entre los tres deberías tener un banco central fuerte e independiente, y después, bueno, a ver, después tiene que hacer su trabajo de justamente defender el poder adquisitivo del dinero y demás, ¿no? Pero por lo menos lo limitas mucho y lo dejas trabajar como es, por ejemplo, en Estados Unidos, que de hecho cuando Trump quiso intervenir en la designación del presidente de la Fed fue algo gravísimo y no tiene ningún tipo de injerencia directa. Y por ahí para aclarar un poco los movimientos que hace el Banco Central, cómo trabaja esto que decía Juan, bueno, lo de financiar o no financiar el tesoro es literal, no le puede hacer ningún tipo de préstamos ni movidas financieras entre el tesoro, que es la caja que tiene el gobierno, y el Banco Central, que es la caja que respalda el dinero que tenemos todos los argentinos. Eso no podría pasar, eso es más literal. Y el resto, a ver, los mecanismos del Banco Central son mecanismos simples para explicar. Después, por supuesto, que para llevarlos a cabo o no, o decidir qué hacer o no, tienen trabajos súper complejos, pero para que nos demos una idea, es subir o bajar tasas de interés, es básicamente levantar o bajar encajes, es decir, los depósitos que tienen que tener los bancos en el Banco Central como de seguridad, entre comillas, pero en realidad sirven para regular la cantidad de dinero que hay dando vueltas en la economía, y cómo acumular o no reservas, y de qué manera hacerlo, de qué manera comprarlas, de qué manera no. Entonces, básicamente el trabajo del Banco Central es, mediante mecanismos como eso, y por supuesto mecanismos más complejos, pero esos son los más naturales, ir controlando el dinero que hay en la economía con respecto a las reservas que tenemos. Entonces no es más que eso, pero no es menos importante. Sí, y de hecho en la práctica los bancos centrales determinan qué controlan, si controlan tasa de interés o controlan cantidad de dinero. Entonces ni siquiera tenés la posibilidad de usar todas esas herramientas al mismo tiempo. Tenés que ir eligiendo qué vas a priorizar, y también en cualquier esquema serio se toman decisiones que son más de largo plazo, como esto. Che, controlamos cantidad de dinero, listo. O sea, mañana no me podés cambiar como se viene haciendo, por una cuestión también hasta un poco razonable, ir cambiando los objetivos o ser muy flexibles, básicamente porque estás en una situación complicada, ¿no? Como seguimos dentro de una situación de crisis. Eso en una economía estable no debería pasar. Definimos o controlamos agregados o controlamos tasa, y tenés que morir con esa, ¿no? Tenés que ir con esa estrategia en el largo plazo y comprometerte a limitar tu rango de acción y las herramientas disponibles acorde a eso. Así que bueno, expectantes a la cadena nacional, y si hay alguna novedad de lo que estamos diciendo, lo vamos a estar adelantando por redes, seguramente Instagram, y hablando en el capítulo que viene, pero creemos que la propuesta no se va a ir por ahí, explicará alguna que otra cosa, sí, pero es eso, porque lo vienen diciendo por otros medios, y el mismo presidente que va a hablar hoy. Bueno, acá nos fuimos un poco por las ramas explicando de nuevo lo del Banco Central, pero bueno, teníamos mucho la opinión del FMI, también un poco nuestra opinión, y de muchos economistas que seguimos, pero bueno, ahora hablemos un poco de la opinión de la gente, porque el índice de confianza del gobierno que mide Ditela, que sigue cayendo, tal como un poco ya se veía venir, porque veíamos la semana pasada el de confianza en el consumidor, pero bueno, la realidad es que ahora está en mínimos de lo que va el gobierno de Milei, ¿no? Con lo cual la imagen podríamos decir que sigue cayendo. Sí, y me llamó la atención un dato, si le hacemos zoom, me parece que los dos indicadores, pero bueno, vamos a hablar de este en particular, que es, si bien es un porcentaje de la población que viene siendo volátil, pero bueno, hace zoom y la baja está concentrada en perfiles de bajos recursos y más concentrada en el conurbano bonaerense. Entonces esto, a estar atentos a este dato, digamos, porque estamos ya de cara al último tramo de este gobierno nacional, y nos vamos a adentrar en la última carrera política. Entonces a estar atentos, y estar atentos también a estos índices, el impacto que va a ir teniendo la campaña política. Los distintos partidos van a empezar, algunos a hacer campaña antes, algunos se la juegan y gastan toda la pólvora en el último tramo. Entonces bueno, si bien nosotros no somos unos especialistas políticos, a empezar a tomar con pinzas estos indicadores, sobre todo cuando estamos de cara a armar una cartera, ni a envalentonarse de más por algún indicador, ni a por ahí tomar demasiadas precauciones, sino a seguir viendo por ahí los fundamentals de
la economía o de las coberturas que yo quiero armar o de las apuestas que yo quiero hacer, más que por ahí estos índices. Si bien estos índices creo que tienen un poco de cuidado, de vuelta, no somos especialistas en esto, pero sí que va a empezar a haber impacto de las movidas políticas que armen o de las estrategias políticas que vayan armando cada uno de los partidos que se perfile competir en las elecciones de octubre del 27. Sí, todavía falta para las elecciones y falta, creo, para que el mercado se empiece a mover mucho en torno a esto, pero bueno, la discusión ya está y obviamente creo que la preocupación me animaría a decir, de todos los clientes que tenemos, sean personas humanas, personas físicas, alguien que invierte, alguien que quiere financiarse, siempre todo gira en torno a esto. Hoy ya está en agenda, lo que pasa es que bueno, todavía falta y bueno, hay que transitar ese periodo de incertidumbre, pero estos índices sirven un montón y sobre todo quiero rescatar un punto que vos decías, Gon, que es que estas caídas se dan concretamente más fuertes en general, concretamente en sectores de menores recursos y de la zona del conurbano de Buenos Aires, con lo que son zonas donde hay mayor cantidad de habitantes y por lo tanto son zonas que suelen tener un gran peso en las elecciones. Claro, son más representativas. Así es. Entonces eso es un punto no menor a tener en cuenta, más allá del número en sí, agregar esto. Y bueno, y si querés pasemos a repasar un poco datos del Banco Central, así vamos avanzando con los temas que tenemos mucho para hablar hoy. El martes fue el primer día sin intervención del Banco Central en el mercado único y libre de cambios, pero después de más de 130 ruedas seguidas, con lo cual puede ser una señal de alarma. Siempre decíamos, señal de alarma si el tipo de cambio puede llegar a rebotar o subir, y sería que el Banco Central deje de comprar dólares, por ejemplo. Ese podría ser un buen primer paso para decir, bueno, terminó este periodo de estabilidad del tipo de cambio. Yo personalmente creo que puede seguir, después de última podemos ahondar un poco más en eso. Pero la realidad es que en el mes de julio, pese a ese día puntual que no se compraron dólares, el Banco Central compró casi 2.000 millones de dólares, con lo cual probablemente haya llegado a 2.000 con el número de hoy, o con el de mañana probablemente llegue a los 2.000 millones de dólares, con lo cual, pese a que un día no haya comprado, la realidad es que el dato es muy alentador, creo que es muy bueno. Sí, de hecho cumplió las expectativas, o sea, las metas, ni siquiera expectativas, las metas del FMI, eso también fue rescatado, así que, de nuevo, es para no alarmar, la noticia fue muy grande, porque venimos de un montón de ruedas consecutivas comprando. Si bien se cortó en un día, también hubo un rebote en el tipo de cambio por ahí para no sobrecalentar eso, porque creemos que no conviene. Si bien este gobierno es un convencido de que la inflación es solamente un fenómeno monetario, hay una parte de que sabemos de que si el dólar se va para arriba, aunque sea por precaución, por historia, por lo que sea, los precios suelen irse para arriba. A ver, esto es una discusión milenaria, pero bueno, sabemos que en Argentina muchas veces, no sabemos si después se consolidan con el tiempo, pero que muchas veces, por lo menos en un periodo de tiempo, el comercial, el industrial y demás suele atajarse contra esto. Sí, y te sumo otra cosa, que Argentina tiene una particularidad, no sé si es propio de ser una economía bimonetaria o no, pero la particularidad que tiene Argentina es que cuando el dólar sube, no te cae la demanda y te sube la oferta como con cualquier bien cuando el precio sube, sino que es al revés. El que tiene dólares no lo quiere vender porque tiene miedo que se venga una corrida y siga subiendo más, y por otro lado, el que no tiene dólares o el que tiene pesos se desespera o se apura en comprar, con lo cual las subas de tipo de cambio te generan más demanda y menos oferta, con lo cual se agudiza la suba. Somos muy propensos a las corridas cambiarias por esta característica puntual. Entonces, por eso también el tipo de cambio es un factor tan importante y siempre lo discutimos, más allá de que porque sea de público interés, digamos. La realidad es que es de interés y tiene un fundamento macro para ser así. Y está bien, me parece, en este contexto que todos los argentinos miremos el tipo de cambio constantemente, porque lamentablemente este país funciona así. O sea, me gustaría que no sea así, pero está perfecto y se puede ver la necesidad de cobertura frente a un año electoral, y yo creo que el gobierno lo vio, y si no lo debería haber visto. A ver, es de público conocimiento, y ahí si querés, y te salté un tema, pues yo sé tu orden, lo podemos ver en el apetito que hubo por el lago 29,
que tiene una doble lectura. Pues vos tenés, hay una demanda de cobertura de dólares, pero al mismo tiempo tenés un voto de confianza hacia el 2029, es decir, hacia la duration, que es interesante. Pero se puede ver, no nos olvidemos que en Argentina todavía el cepo para las empresas continúa, entonces se puede ver un claro apetito de cobertura de dólares. Le hablemos comprar dólares, le hablemos dollar link, le hablemos hard dollar, cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene su posibilidad y cada uno tiene su elección, porque a veces con más o menos sustento vemos esa cobertura. A ver, seguimos viviendo en pesos, pero bueno, la cobertura, ya sea para personal o empresarial, hay un apetito, y creo que con la segunda rueda de licitaciones que tuvo el AO 29, lo pudimos ver, lo pudimos percibir a eso. No me acuerdo el dato puntual, yo lo había notado, de la adjudicación que hubo de... Sí, fueron 300 millones. Acá lo 300 millones, sí. con un... Al 8,3% de tasa de corte. Bueno, al 8,3%. ¿Y eso qué habla? Le da un poco la razón, y esto es lo que yo quiero traer a discutir, un poco la razón al gobierno de no salir a emitir y a buscar fondo en Wall Street, porque si más o menos haces los cálculos rápidos te daría un 9, consigue internamente un 8 en dólares. Entonces la demanda de cobertura se está pagando ese puntito extra que le sirve al gobierno. Ahora mi consulta es, el gobierno, por no ir a Wall Street y por ahorrarse ese 1%, ¿no te está secando un poco la plaza local? No nos olvidemos que fondos que van a financiar el gobierno no van a financiar el privado, y bueno, volvemos a tocar este problema que vemos en el PYME. Creo que está por ahí ese equilibrio que tiene que hacer. Sí, eso es verdad, porque como bien decís, esos dólares que se están llevando vía colocación en el mercado son dólares que no se puede llevar una empresa que emita una ON por ahí. La realidad es que también no sé si son tan comparables en términos de riesgo, pero bueno, por otro lado, al ser unas colocaciones más chicas, es verdad que te contribuye a sacar la plaza. No sé realmente qué impacto pueda tener en términos consolidados por tema de montos. Y después, por otro lado, tampoco sé si hay tantas empresas que pueden emitir y llevarse esos dólares también. Es verdad que hace falta, sobre todo lo que más se emite últimamente es energéticas, y hace falta esos dólares para seguir desarrollando Vaca Muerta y demás proyectos asociados. Pero bueno, la verdad no sé si hoy, digo, porque también son emisiones chiquitas, no sé si termina de sacar la plaza. A ver, lo que pasa es que tenemos muchos dólares en el colchón, que de alguna manera, si entran al sistema, bueno, sobran. Ahora, con los que hay, puede que pase un poco lo que decís. Lo que pasa, habría que complementar con que haya más dólares disponibles para prestar. Si no me equivoco, va a ser como el tercer o cuarto intento del gobierno de por ahí. Sacamos un reel la semana pasada, me parece, sobre qué significaban esos dólares del colchón en Instagram, y creo que es como el tercer o cuarto intento del gobierno de captarlos, porque es por ahí plata gratis que entra al sistema y ya empieza a financiar, y es como un ganar-ganar, como lo plantean, por supuesto. Tampoco vamos a tratar de sonso al ahorrista argentino, porque lo único que han hecho es cascotearlo una y otra vez, ya sea con movidas en el tipo de cambio, con nuevos impuestos que aparecen. Ni que hablar del 2001, ¿no? Bueno, ni hablar del 2001, esperemos que ni se asome algo parecido. Entonces, por supuesto que no hay que tratar de sonso, pero sí que, como está planteada la cosa, al parecer, en términos financieros, es un ganar para todo, y si el gobierno está estudiando el tema y está haciendo tanto hincapié en esto, es porque confía en que por ahí puede estar la salida. Si bien es un poco de todo, no va a ser solo una ley, sino va a ser una ley, un proyecto de ley, y después demostrarlo con el tiempo. Entonces, si en 4 años han sido respetuosos, la gente que ya lo hizo una vez tal vez lo haga de vuelta, o por ahí el vecino se meta. Sí, esto es
construir confianza 100%. Como siempre decimos, es la clave de cualquier medida económica que vos tomes, de cualquier programa. Por ahí lo vamos a charlar un poco más con un ejemplo concreto de lo que está pasando en Estados Unidos, más sobre el final del capítulo. Tenemos un gráfico para mostrar, si podés poner, Rafa, que es sobre, ya que estamos hablando de bonos, lo analicemos, que tiene que ver con el rendimiento de los bonos de Argentina comparados con similares. Similares concretamente es de misma calificación crediticia, como son Egipto, El Salvador, Ecuador, Kenia y Angola. No quiero desmerecer a nadie, pero estamos para un poquito más, o sea, podemos subir una categoría más, creo, ¿no? Porque son países que creo yo que no tienen todas las oportunidades que nosotros estamos teniendo hoy por una cuestión de azar del destino de tener tantos recursos naturales, ¿no? Tenemos recursos naturales, recursos culturales, porque lo hemos demostrado. Cada tanto tenemos un récord en exportaciones de algo o ocupamos los rankings. Entonces, claramente el potencial productivo en argentino es superior a la mayoría de los países con los que nos comparan. Es más, tenemos también unicornios tech. Hasta por extensión del territorio y por cantidad de personas. Entonces tenemos hasta mucho más territorio por cantidad de personas. O sea, podríamos producir, pero seguro mucho más y no necesitamos tanto para nosotros. Entonces, yo creo que estoy con vos, Juan, en eso, y no es de merecer a los otros países. Hemos tenido la suerte de tener el territorio que nos toca y bueno, la historia también que nos tocó. Bueno, analicemos un poquito más el gráfico porque estaba viendo que te compara dos cosas. La TIR, es decir, el rendimiento de los bonos hace 12 meses, que está más clarito, y más oscuro está la actual. Y se ve una compresión de tasa, es decir, una baja de la tasa de interés en general, de parte de todos los países. Por ahí, bueno, Angola un poquito. Argentina está entre los principales ganadores, destaca junto con Ecuador en ese sentido. Y todavía nos queda para llegar a Egipto, ¿no? Por las dudas, el gráfico es de Cohen, para citar la fuente también. Argentina todavía, si vamos a ser el mejor de este grupito, digamos, podemos ir a una TIR, hoy estamos en 7,8 promedio, podemos ir a un 5,6 como Egipto, o por lo menos un 6,5 como El Salvador. Es decir, hoy por hoy ya no somos, como hace varias semanas, el que más tasa ofrece dentro de este grupo, pero todavía tenemos para comprimir, creo. Sí, y hablemos, y de vuelta, yo hago una salvedad cada vez que vamos a hablar de tasas. Primero, la salvedad de que por ahí esta tasa de interés, esta TIR que se ve tan lejana, es la tasa de interés que impacta después con sus agregados de riesgo y demás. O sea, pero es la base para todas las empresas, para todas las personas que acceden al crédito en Argentina, salvo que haya un crédito subsidiado. Si no hay subsidio ni nada de eso, sepamos que esta es un poco nuestra base. Baja la tasa, te financias más barato. Claro, entonces no es tan lejano, si bien ahí tiene nombre de países, adentro de cada país tiene el nombre de las personas. Eso por un lado. Y segundo, que Argentina, además de tener el problema de la tasa, tiene un problema de perfil de la deuda con respecto a sus vencimientos. Es decir, Argentina tiene todo un bollo de deuda, digamos, que estaba más amontonado que ahora, pero que sigue comprometiendo algunos momentos del futuro. Entonces trabajar tanto en la tasa como el perfil de la deuda tienen que ver. Sí, tenés que refinanciar. Si refinancias bien, está bien. Y otra cosa más, también bajar la tasa quita presión de crecimiento económico. No es porque no tengamos que crecer económicamente, pero lo podés hacer de manera más genuina o con trabajos por ahí, mirando más hacia el largo plazo, si el financiamiento es a menor tasa y con mejor perfil. Bien. Por ahí para sumar también, porque no solamente por el lado del financiamiento, también tiene su beneficio, por así decir, la bajar tasa, porque como tenedor de bonos, si estás invertido en Argentina, si la tasa baja, el precio del bono sube, con lo cual tenés una ganancia ahí. Por eso también lo vemos, como inversor tenés tanto la ganancia que podés hacer cobrando cupones, como también la ganancia de capital. Entonces, para el que quiera, el que está viendo esta compresión de tasa de la que hablamos, bueno, puede ser interesante comprar bonos argentinos. Después el tema es que
si esto se va a mantener el año que viene o en los próximos meses a medida que nos acerquemos a las elecciones, ¿no? Por una cuestión de riesgo. Obviamente, yo creo que algo de ruido vamos a tener. Sin duda, lo podemos ver. Ya hablamos de los bonos preelectorales y los bonos con vencimientos postelectorales. Y si vemos, teníamos un 8,3, es lo que fue la 29 contra 5 y pico, que vence el de octubre del 2027, septiembre del 2027. Incluso entonces, 4 y pico. Claro, entonces ni hablar de que lo podemos ver directamente en las licitaciones, pero bueno, ni hablar en lo que va a ser la curva de bonos llegando a las elecciones. Algo que personalmente hablábamos con Juan, recordar el efecto de la duration con respecto a los distintos movimientos que puede haber en el mercado producto de distintas noticias buenas y malas. Entonces recordemos que mayor duration, o sea, mayor plazo de que tengan los bonos, mayor es la reacción tanto a las buenas como a las malas noticias. Ese concepto es importante tenerlo ahora que se van a venir muchas noticias, probablemente venga una volatilidad relativamente más alta, si bien nos hemos asegurado hasta las elecciones teóricamente los pagos y lo hemos repasado acá en el programa. Bueno, el efecto de la duration para quien arme su cartera es algo a recontra revisar en un momento preelectoral y sobre todo con la sensibilidad que vivimos en Argentina, así que eso es clave. Es clave para a la hora de elegir bonos, TIR y duration, las dos patas básicas. Después, ya que mencionaste las licitaciones, comento rápidamente los datos de la licitación en pesos de ayer, porque fue una licitación bastante grande de 12 billones, donde el gobierno, toma 12 billones, se habían recibido ofertas por 14, esto es el 144% de los vencimientos, es decir, hay muchos pesos que se están siendo absorbidos mediante esta colocación y en línea con lo que vos decías, Gon, de por una parte el tomar esta emisión del lado 29 que te permite reperfilar un poquito la deuda y patear vencimientos hacia 2029, se viene haciendo lo propio con la curva de pesos que llamamos, es decir, con la deuda en pesos, y de esta colocación el 40% quedó con vencimiento a octubre, es decir, en letras, digamos que patearon este vencimiento hasta octubre en un 40%. Después, obviamente, en octubre se puede volver a patear. Esto es así. Por ahí patear suena feo o malo, pero es algo totalmente normal que hacen todos los países de ir renovando la deuda. 40% de estos 12 billones quedan para octubre. Después había un 15% de dólar link atado al tipo de cambio, que podríamos pensar que es la demanda de cobertura. Y después tenemos otro 45% restante, que todo quedó colocado a 2028 o más. Todo 2028, algunos al inicio de año, otros al final, pero todo 2028 en bonos duales que pagan cero tamar, lo que sea más alto. Con lo cual hay si bien esta es la deuda en pesos y siempre la más preocupante es la deuda en dólares, el gobierno le ha dado mucha importancia a patearla después de las elecciones para evitar que pase lo mismo que en las legislativas anteriores, donde el vencimiento de mucha deuda en pesos hizo que los inversores no quisieran renovar, le dijeran al gobierno, dame la plata porque yo me quiero dolarizar, no me interesa tener un título en pesos. Entonces, en ese escenario, el gobierno tuvo que ofrecer tasas muy altas en pesos y incluso en bonos ajustados por inflación la mayoría, para que el inversor se quedara en pesos. Entonces, para evitar eso, porque el plan B, digamos, o haces eso, o el plan B se te va a tipo de cambio y el tipo de cambio te sube. Justamente comentábamos recién los efectos de eso. Entonces, entre esos dos escenarios que son altamente negativos, para evitar eso, tenés que tener pocos vencimientos en la previa de las elecciones. Y se ha dado un paso más en ese sentido que me parece muy positivo. Sí, y las necesidades de absorción de pesos, como le dicen, hoy leí un título que decía, pasaron la aspiradora de pesos, y en un plan de acumulación de reservas, la absorción de pesos, y es un poco inevitable porque si no, el problema inflacionario de una manera u otra la tenés. Entonces, sí, por las dudas lo aclaro, porque cuando compras dólares, cuando el Banco Central compra dólares, paga con pesos, entonces está emitiendo pesos. Por eso la necesidad de absorber. Claro, de absorberla, porque ahí empieza a jugar un poco esto. Me fortalezco en cuanto a reservas, pero después tengo que chupar esos pesos del mercado. Pero entonces veo cómo viene el crecimiento económico, a ver si el mercado necesita esos pesos o no. Por supuesto, estamos en un momento de toma de decisiones para todo el sector privado que
no va a ser del todo expansivo, sin duda, no va a ser del todo expansivo porque todos sabemos del riesgo que tenemos. Entonces creo que está jugando en esas tres cosas. Entonces ver un rollover del 144% creo que habla un poco de eso, de bueno, el mercado no me está tampoco usando todos los pesos, tengo que pasar un aspirador importante. Bueno, eso es un dato, por eso es tan lindo y nos da tanta información, no sé si lindo, pero nos da tanta información. Claro, nos da tanta información fundamental las emisiones de deuda del gobierno. Entonces nos dicen, apetito por dólares, bueno, sí, hay. Apetito por pesos, no tanto, por eso tienen que poner la tasa como le tienen que poner. Apetito por una cobertura, apetito por vencimientos más cortos, más largos. Bueno, nos dan mucha información. No es que nosotros repasemos las emisiones solamente para que el que quiere invertir lo haga de inmediato en los bonos más nuevos, sino para repasar el apetito que hay, porque después eso mismo te puede estar dando información sobre el resto de los bonos en dólares. Generalmente se replica, no es que solo haya apetito por el que sale ahora, sino que también hay por los que ya están dando. Da para hablar un montón, pero el tema de los bonos, técnicamente, o sea, por una cuestión de arbitraje, todas las tasas tienen relación con todas las tasas. Yo puedo relacionar la tasa SER con la tasa en dólares, con la TAMAR, con los duales, con todo. No quiero abrir esa caja ahora porque es para 3 capítulos enteros, pero bueno, hay mucha información para sacar ahí, por eso bueno, los analistas miran constantemente todas las curvas de bonos y la info que tenés cuando hablamos de inflación implícita, por ejemplo. Es la relación entre la tasa fija y la tasa SER. Entonces, vos podés ver qué está viendo el mercado viendo las diferentes relaciones entre bonos. Básicamente porque el mercado dice, compro este o este. Indirectamente está poniendo una información en precios. Bueno, esa información se puede sacar. Por ahí, para ir cerrando, antes de pasar a tema de Estados Unidos, nos quedemos un poco más cerca, vamos a Brasil. Y te pregunto, Gon, ¿cómo está la situación con Brasil en este contexto que está un poco complicado desde el punto de vista diplomático? Y estamos hablando de nada más y nada menos que nuestro principal socio comercial. Bueno, por eso, a mí, como por ahí nosotros hablamos mucho del mundo financiero, porque de eso se trata el programa. A veces el programa suena a oficialista, pero bueno, la verdad es que los movimientos que este gobierno hace tienen más en cuenta al mercado financiero. Entonces, bueno, muchas veces nos gustan, pero también levantamos la mano cuando no entendemos algo o algo nos parece dudoso. Y en este caso, que no es nuestro expertise, la parte diplomática y menos política, me parecía importante rescatar qué ponemos en juego en este cruce de hostilidades. No nos olvidemos que Milei de alguna manera insultó políticamente al presidente de Brasil, a Lula, en público, y bueno, empezaron movimientos diplomáticos, que un embajador, que un canciller, que idas y vueltas. Me parecía importante rescatar quién es Brasil para nosotros comercialmente, y me traje el dato. Brasil absorbe habitualmente entre el 12 y el 15% de todo lo que Argentina le vende al mundo. Es decir, de todas las exportaciones de Argentina, el 12 o 15% va a Brasil. O sea que es por demás importante mantener esa relación comercial, que creo que un poco parten de las relaciones diplomáticas. Y al mismo tiempo, Brasil nos provee a nosotros el 22% de lo que importamos, y casi todo sabemos que tiene que ver con la industria automotriz, o sea, con sectores claves de la economía. Por supuesto, bueno, por lo que decía, la balanza comercial para nosotros es deficitaria, pero bueno, siendo ellos un país tan industrial y tan grande, es lógico. Pero bueno, destaca la magnitud de lo que es Brasil para nosotros, y que tal vez, yo no sé las internas políticas, y de nuevo, no es nuestro expertise, pero de la importancia que es estar cerca y comportarnos de alguna manera como un bloque con nuestros países cercanos, porque la ventaja que podemos sacar de eso es enorme, y hay pero 1.000.000 de ejemplos. Pero bueno, quería aportar el dato porque me pareció que justo para el oyente entender desde nuestra parte qué pasa con Brasil. Con eso. Es más que atractivo. De hecho, te habrá pasado a vos también, Gon, que creo que la mayoría, o he hablado con muchos empresarios que siempre miran con mucho atractivo Brasil, porque es un mercado gigantesco. Después, bueno, tenés que estar apto para competir, ¿no? Pero digo, es un país súper interesante con el cual mantener relaciones comerciales. Pero, más allá de que porque está al lado y está cerca y conviene. Pero tal cual, nosotros siendo un país de nuestras características y
y Brasil de las suyas. No hay no hay países así tan grandes en Latinoamérica. Por ahí en Europa es más fácil, o Asia es más fácil conectarse con otro país si te peleas con uno. Nosotros, al estar geográficamente donde estamos, creo que perder la relación de nuestro principal socio comercial. Sí, ¿cómo reemplazas a Brasil como socio comercial? Así, forma directa no hay. Tenés que agarrar 5 países más claro, o menos. sí, y directamente no hay, porque tenemos, bueno, una frontera grande con ellos, bueno, todo lo que ya sabemos, pero bueno, quería aportar el dato para darle magnitud. Bueno, vamos al dato que a mí me parece el más interesante, que tiene que ver con el enfoque maradoniano del Banco Central. Pero antes de eso, y cederte la palabra con eso, pongo un poco de contexto, repasando las noticias de lo que tiene que ver con la tasa de interés de Estados Unidos. Básicamente esta semana había decisión de tasa, no cambian la tasa de interés, la mantienen igual. Y bueno, y todavía seguimos en esta situación donde el nuevo presidente, que es Kevin Warsh, no quiere dar un guidance, es decir, no quiere dar un lineamiento hacia adelante y por lo tanto comprometerse a que la Fed haga o no haga cierta cosa, ¿no? Con la tasa de interés concretamente. Bueno, es decir, subir o bajar, perdón. Quiero dar el dato final. Pero bueno, al final, pese a todo esto, pese a que no hagan nada, las tasas en el mercado de largo plazo suben. Recordemos igual que la Fed afecta o determina la tasa de un día, la overnight, pero es el piso de cálculo para todas las demás tasas de largo plazo. Entonces bueno, fija una, pero después el mercado fija el resto. Lo que está haciendo la Fed ahora tiene que ver con simplemente dar señales, tratar de trabajar sobre las expectativas, más que hacer algo en sí mismo. Y en este sentido, de hecho, el mercado asigna un 60% de probabilidad a subir la tasa 25 BPs, es decir, 0,25% para septiembre. Pese a que todavía la Fed no hace nada, pero te dice, mira que la actividad, bueno, concretamente el PBI se está desacelerando, pero la inflación que no baja y tenemos el problema de Oriente. Entonces, en todas esas señales ambiguas, el mercado toma una decisión. Entonces, este cambio en la comunicación, que lo hablábamos hace mucho ya, cuando recién arrancaba Kevin Warsh, bueno, está dando sus frutos este cambio de enfoque, que creo que tiene que ver con esto del enfoque maradoniano. Bueno, ¿no? y eso rescatábamos. Acá tenemos el nombre del creador de la expresión de que hay un enfoque maradoniano para dirigir este tipo de entidades como la Reserva Federal, que es Mervyn King, un ex gobernador del Banco de Inglaterra, que planteó este enfoque maradoniano, que lo que quiere decir es esta teoría de los amagues, de te digo una cosa que parece que voy a hacer, te digo otra que parece que voy a hacer lo contrario, y después, como las expectativas actuaron en el mercado por sí mismas, simplemente no hago nada, ya está, el objetivo está cumplido, porque arbitraron previamente eso que en realidad eran simplemente expectativas. Entonces parece que voy a subir la tasa, listo, ya se está prediciendo eso, pero todavía no se subió la tasa, ni se dijo que se iba a subir, ni se presentó ningún plan, y lo mismo al revés. Entonces ir con guiños y poca comunicación, porque si hay algo de lo que se caracteriza es poca comunicación y seca, tiene que ver con eso el enfoque maradoniano. Entonces hacer como Maradona, justamente amagar para un lado, amagar para el otro, y seguir en la misma dirección. Entonces creo que, bueno, como dice Juan, a la vista está que dio resultados, sea que haya sido la intención, pero claramente sí, estamos hablando de los mejores profesionales del mundo. Así que bueno, da resultados, el mercado se mueve por expectativas, han generado las expectativas necesarias para cumplir. Entonces tal vez llegado el momento en que se tengan que decidir, simplemente no suben la tasa, no se decida nada, sí, y se mantenga el mismo rumbo. Bueno, ahí también creo que ellos, no sé, es fácil decirlo de mi lugar, capaz que ellos lo tienen claro, pero quizás tiene cierta duda entre decir, ¿qué dirección tomo? Quizás la duda existe de verdad, digo, más allá del amague, que creo que, como vos decís, yo creo que acá todo está pensado, entonces no me parece que sea casualidad, pero sí que no es tan fácil de tomar la decisión, y por eso también las dudas que tiene el mercado, porque si bien la inflación por ahora como que cuesta que baje, la realidad es que tenés el crudo que esta semana rebotó porque se reanudan las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Entonces, mientras vos tengas un problema con el crudo, y cuesta solucionar la inflación, porque te mete ruido de que si te sube el petróleo de forma sostenida puedas tener más inflación
por ahí, pero por otro lado, si el crudo baja y se estabiliza, no necesariamente la inflación va a bajar. Sí, y del otro lado no nos olvidemos que hablando y recuperando lo que hablamos del Banco Central, la Reserva Federal también tiene responsabilidad sobre el empleo en Estados Unidos. Entonces, si aumentamos la tasa de interés para controlar la inflación, por ahí estamos descuidando el empleo. No nos olvidemos, aumentamos la tasa de interés, vamos a tener, por supuesto, menos inversión privada, porque los fondos se van a ver atraídos hacia esa tasa de interés que ofrece el sector público y un sector público con un déficit enorme. Es decir, que te va a absorber, te va a agarrar toda la guita que le des. Claro, entonces bueno, al tener ese doble mandato para ellos no es simple, si bien a uno le da la impresión de que tienen la sartén por el mango siempre, porque el problema del crudo, indirectamente o directamente, lo genera el mismo Estados Unidos, pero bueno, las instituciones de allá son más grandes, el país es más grande, es un poco más complejo el entramado, entonces no siempre la dirección del Ejecutivo va de la mano con la dirección de su moneda. Sí, de hecho, esto hace la independencia, ¿no? Capaz que, digo yo, esto creo que no hay forma de saberlo, pero capaz que el presidente de la FED dice, no, la verdad que me está arruinando la vida el conflicto en Irán, porque sería mucho más fácil mi trabajo si me arreglara este tema. Si tengo una previsibilidad sobre qué va a pasar con el petróleo, que sabemos que afecta transversalmente. Y a partir de ahí ya te enfocás en actividad, que esta dicotomía que vos decías, bueno, es clave, porque subo la tasa y sí, me baja la inflación, fácil. Pero la actividad, sí. Bueno, y ahí tenés mandato dual. Ojo, y no es normal que este mandato sea dual. En Estados Unidos particularmente es un mandato dual. Hace un par de capítulos atrás repasamos algunos de las reservas federales o bancos centrales del resto del mundo. Particularmente el de Estados Unidos tiene esto. Argentina estaría camino a simplemente tener el de la estabilidad de la moneda y así como el... Bueno, para cerrar, tiro una frase que leí, no sé, dicen que yo leí en Twitter, una fuente súper confiable, que Kevin Walsh dijo, el mercado mira la pelota, no al árbitro, que un poco se refiere a que, no sé si es de él, pero si no, me parece que está buena, porque antes el mercado miraba qué decía o qué iba a hacer la Fed. Es decir, miraba al árbitro, al que dirige, a ver qué hacía. Bueno, ahora el que dirige no va a decir nada. Entonces tenés que mirar los datos, es decir, tenés que mirar la pelota. Y yo creo que la mejor recomendación que podemos dar como asesores financieros es ver los fundamentos de la inversión que estoy haciendo, los fundamentos de la empresa, en el caso del equity, los fundamentos del Estado o de la empresa en la que esté invirtiendo en su letra, obligación negociable o bono. Creo que es lo que nos va a dar la última verdad de que si lo que estoy haciendo va en línea o no con lo que espero, ¿no? Entonces, sí, bien, impecable, Gon. Entonces, creo que nos queda un capítulo largo, pero creo que hablamos 50.000 cosas. Así que bueno, si te parece, lo seguimos la semana que viene. Perfecto. Dale, nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.